se tienen que dar contenidos a ese nivel. Pero miren, no le hagamos tanto al cuento. Yo creo que finalmente siempre en cualquier barra de programas de televisión y de índole cultural se van a encontrar expresiones, si le quieren llamar ustedes, de derecha, de izquierda, de marxismo-leninismo, si hablo acerca de la historia de los partidos políticos, pues no puedo hablar que es la historia de partidos de derecha e izquierda. Cada uno tenía sus tendencias y sus gustos, que algunos de ellos, pues miren ahora en qué acabaron, ¿no? En la nada, porque ahora finalmente tenemos a lo mejor regreso del PRI de una manera disimulada en Morena o francamente abierta, o los morenistas vienen de muchos lados que huyeron del PRD o también del PAN. Ahora sí que se sumaron todos porque iban a perder hueso, y esa es la tradición en nuestro país, ¿no? El que va ganando, pues hay que sumarse a ellos, y cuando no le dan chamba ya pues habla uno mal de ellos, ¿no? Como muchos exponentes que tenemos por ahí en el pasado. Pero en la Cámara de Diputados pues le van a pedir la comparecencia, quise decir eso hace un rato, la comparecencia de José Antonio Álvarez Lima. A mí no me parece mal ese canal, a mí me parece muy bueno ese canal. Yo quisiera decirles que sí me da mucha pena el Instituto Mexicano de la Radio, sobre todo la gente que pierde el empleo. Yo sí creo que es como el rubro de la salud. En caso de información y comunicación, yo creo que está bien que el gobierno se quite de encima algunos problemas económicos que estaba solventando de más, pero también no caer en el extremo, y eso es donde deberían de estar los diputados y los senadores, cuidando que no se caiga en ese exceso, porque también son contrapeso. Los diputados y los senadores son contrapeso del Ejecutivo Federal, pero tal parece que no hacen esa labor. Ahorita les tengo un ejemplo, pero miren, vamos tantito, ya después de estos dos temas, mi querida Moni, ¿qué te pareció lo del IMER? A mí me dejó triste, me acuerdo de aquel Radio México Internacional, la hora nacional, ¿no? Va a desaparecer todo eso, 240 gentes fuera ya de la empresa, de este negocio público que finalmente pues se busca que no sean con fines de lucro. Todo lo que maneja el gobierno federal se supone que no tiene la calidad de un negocio privado, que no se tienen fines de lucro, pero decirle que más de 2.900 horas de contenidos, caramba, el lunes desaparecerán en su totalidad 4 emisoras, ya lo dije, Radio México Internacional, Música del Mundo, Interferencia HD y Jazz Digital también está ahí. La medida, dijo, afecta al 35% del personal. Miren, así sea uno. Cada vez que nosotros tenemos que echar a alguien a la calle, esa persona va a encontrar empleo, si bien le va en los próximos 2 o 3 años. Si bien le va y tiene suerte, pero a lo mejor encuentra un autoempleo, o pone un changarrito, o pone tamales, o se mete a los piratas, o se mete al tianguis, en fin, ya cae o decae el nivel cultural o social a donde se estaba desenvolviendo, y en lugar de ir para arriba, vamos para abajo. Entonces es algo censurable y criticable del sistema actual, y lo digo con toda puntualidad porque estoy hablando también de temas de la salud, y también estoy hablando de que el contrapeso específico de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto ya le quieren hacer contrapeso cuadri, ya está organizándose con otros intelectuales y políticos para hacerle contrapeso al presidente. Si no le va bien ahorita, pues es que se espere 5 años, ¿no? Porque ya pasó casi un año de las elecciones, y en diciembre será el primer año de ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo yo que sí, definitivamente en esos rubros tendría que verse con microscopio, ¿sí? Porque estamos afectando la planta productiva, la planta de trabajo, la desaceleración económica nos preocupa, a los aseguradores también, porque todo aquello que se revierta en la economía de un país y que en lugar de crecimiento hay una contracción económica, o en lugar de una actividad económica productiva haya recesión, nos preocupa, porque la gente empieza a sacrificar seguros. Es directamente proporcional al ingreso que tienes. Cuando no tienes, lo primero que quitas es el seguro de vida.
Y es una de las cosas más importantes que hay. Y lo digo con conocimiento de causa porque nos ha pasado muchas veces. Y Moni ya está comentando, tanta gente se quedará sin empleo, sin sustento. Y Abrahamcito, están pagando justos por pecadores. Sí, mi querido Gus Navarro, te saludo con cariño. Y saludo a Sony, gracias a Arturo Ismael, Rosilio, igualmente Omar, 197800. Gracias, te mando besos también, Moni. Gracias por escucharme, gracias por ver. Antes de Alberto San Miguel, ¿a quién tengo arriba? A ver, por favor, pónmelo para que veamos quiénes son mis amigos que están uniéndose a este trabajo que hago de índole cultural. Y bueno, pues después del IMER y de la comparecencia que le piden al director del Poli, que vaya a declarar por qué está cambiando y la tendencia del Poli y del Canal 11, que me parece un canal estupendo. Yo, los contenidos de los programas que he visto me encantan, siempre hay aportaciones, siempre hay crítica, hay censura, y yo creo que están en su papel en cuanto que nos hagan ver el universo completo. Yo creo que no debemos de estar viendo nada más las cuestiones de derecha. Señores panistas, entreténganse en otra cosa, no pidan la comparecencia de este señor, pónganse a trabajar, hagan un verdadero contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, y que si creemos que esas decisiones están mal, vamos contra ello, porque si está haciendo las maniobras que hace o las ocurrencias que hace el presidente, por favor, ustedes son contrapeso, no anden buscando 3 pies al gato cuando tiene 4. Ya, no le hagamos alcaneras. Y como dice mi querido Abrahamcito, ahí estoy, ya estoy ahorita calentándome, fíjate, y estoy empezando el programa. Me voy rápido entonces al pasado para regresar también al presente de Ricardo Monreal. Las expresiones de Monreal en contra del presidente, me parece que esto lo voy a tocar un poquito antes de despedirme para dejarles abierta la boca, porque sí reprocha a Monreal la labor del gabinete. Así como lo oyen, siendo morenista, está reprochándole al presidente que anda solo. Pero les voy a contar eso más adelante. Quisiera yo irme para recordar a todos mis amigos que es la primera vez que me ven, o recordar a los que ya me vieron, que estábamos ubicados en el siglo XIX, ya pasamos el restablecimiento de la República, estamos llegando a 1876 en el plan de Tuxtepec, con el gran Porfirio Díaz. Y digo gran porque al final de cuentas Manuel González por 4 años es el único que se interpuso con su dictadura, pero finalmente fue de 1876 hasta 1911 cuando ya tuvo que dimitir, cuando después de haber perdido las elecciones las ganó Madero, de todas suyas, pero por supuesto que la palabra de dictador se iba a imponer. ¿Qué sucedía en el porfiriato, o realmente qué sucedió entre 1877 y 1910 con los legisladores? La historia nos las cuentan los ganadores, y finalmente pues sabemos que a modo, lo único que pudo hacer el legislativo, que ya se había restablecido el Senado de la República en la época de Sebastián Lerdo de Tejada, un poquito después de la muerte de Juárez, 1872 muere Juárez, hasta 1874 se restablece el Senado, y ahí ya tenemos las 2 cámaras nuevamente. Al final de cuentas, cuando ya se viene el problema de la decena trágica y que pues tenemos a Belisario Domínguez reclamando que ya Victoriano Huerta se había impuesto este nuevo dictador, de otra manera un fascista terrible, y que había mandado matar a Pino Suárez y a Madero, entonces ahí es cuando nuevamente se disuelve hasta 1913, que es la decena trágica, si se acuerdan ustedes de estos eventos. Me estoy yendo muy rápidamente, pero es cierto, de 1877 a 1910, ¿qué se acuerdan? Solamente del porfiriato, hasta que ya abona Madero con el plan de San Luis, como ustedes ya lo conocen, y que desgraciada y desafortunada y tristemente acaba con la decena trágica, 3 años después de haberse pronunciado el 20 de noviembre de 1910 hasta 1913 con la decena trágica. Pues saben ustedes en qué concluye, y que el porfiriato se retira ya por fin, pero quedan todavía algunas huestes y quedan problemas, como se llamaba o como se decía cuando yo era joven, problemas intestinos entre los caudillos, que duran entre 1913 y 1916. Así de rapidito se va la historia. Y dice Moni, muy mal que ofendan a los estudiantes de escuelas privadas,
Eso se llama resentimiento. La gente está muy decepcionada de AMLO porque va de error tras error, dice Moni. Bien dicho. Federico Castro, pues ahora lo reconocemos. Gustavo Navarro, buenos días. Armando, saludos desde Mérida. Mi querido Gus, te mando un fortísimo abrazo. Igual a mi querido Félix, que no lo veo. Rubencito Hernández, Amer Soto, buenos días. Mi querido Félix, sí, ya está ahí, mi Félix. Estoy hablando de una pasadita rápida desde el restablecimiento de la República, o nuevamente darle vigencia y vigor a nuestra Constitución Liberal de 1857, y que recordemos que a partir del Porfiriato son el Congreso, los congresistas, pues hacen reformas, se establece el Código Civil. Les llamaba yo la atención hace 8 días diciéndoles que el de Comercio Federal, el Penal del Distrito Federal, el Código de Procedimientos Civiles, el Postal, teníamos un código postal que no es el que conocemos ahorita, es el que regulaba el tránsito de la correspondencia y de la mensajería, así como de las mercaderías en el siglo XIX, muy importante. Y el sanitario, también teníamos un código sanitario, por supuesto. Hoy tenemos la Ley General de Salud, que todavía pues, nos da esa cobertura, se supone, a todos los mexicanos, sea su condición la que sea blanco, sea fifí o no fifí. En apoyo a la educación, el Congreso promulgó en 1888, estoy hablando ya entrado el Porfiriato, ya estirando las piernas Porfirio Díaz, salvo la interrupción en el 44 de su compadre Manuel González, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Y para favorecer la modernización del país, la legislación ajustó los permisos y las concesiones para que la contratación de servicios permitiera desarrollar líneas de ferrocarril, electrificar zonas diversas, establecer haciendas metalúrgicas, explotar la telegrafía. Qué lejos estamos de eso, y no han pasado más que, échenle ustedes, si estamos hablando ya de inicios del siglo XX, un poquito más de 119 años. Apenas una centuria que tenemos estos cambios tan diametralmente opuestos. Hoy andamos hablando de otras cosas, pero en el siglo XIX, ya a finales, se hablaba de esto, de fortalecer las vías férreas, y que bien, si se le colgó la medalla a Porfirio Díaz por el desarrollo de esas vías férreas, fue desde Benito Juárez que se iniciaron los trabajos de la comunicación formal en nuestro país, ya con una nueva tecnología de aquella época en punta, que eran los ferrocarriles, y que ahora de ello ya no queda casi nada. Imagínense qué tristeza, 119 años después. Caramba, yo creo que sí, en el 1900, que veía el inicio del siglo XX, era otro México sin duda. No obstante estos decretos, las leyes emitidas por los congresos de ese periodo, las legislaciones o cualquiera de sus expresiones no logró beneficiar a la mayoría de la población, y sus representantes, diputados y senadores, se encontraron muy lejos de cuidar los intereses de la mayoría, provocando el descontento, por supuesto lo sabemos, y profundo malestar del siglo XX, periodo en el que se produjeron movimientos de oposición. Ya saben ustedes, el Club Liberal Ponciano Arriaga, que pugnó por el regreso de la Constitución del 57, y por supuesto también la aplicación de las leyes de reforma. Qué lejos ya queda hoy la separación de la Iglesia y del Estado, cuando tenemos un presidente, Andrés Manuel López Obrador, de izquierda, que cree en Jesucristo, en Jesús Cristo, que es creyente, que cree en la bondad de los hombres. Esto no sé qué se debería de haber pensado cuando se discutía la separación de la Iglesia del Estado. No sé si algunos de los liberales del siglo XIX, al oír las expresiones de López Obrador, se estén revolcando en su tumba. Durante el primer lustro del siglo XX, el periodismo opositor, como saben, tomó nuevo ímpetu con Regeneración, publicación que se convirtió en el órgano de difusión del Partido Liberal Mexicano, impulsado por los hermanos Flores Magón, que eran Jesús y Ricardo, si la